¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana escuchamos a Beatriz Gutiérrez Müller con la presentación de un libro titulado Silencioso Feminismo, si no mal recuerdo, este, que generó diversos comentarios respecto a la temática. Sin embargo, nos llamó mucho la atención el comportamiento de Beatriz Gutiérrez Müller, sus declaraciones al decir, volveré a ser una persona discreta. El cargo o la situación como tal me obligó a ser una persona pública, pero volveré otra vez a estar detrás de todo este vaivén político como tal. Y buscamos a mi querido Paco Cruz porque, bueno, él tiene un gran libro que aborda precisamente todo lo relacionado con las llamadas primeras damas, ¿no? Y que en donde va desde Calderón, bueno, Peña Nieto, hasta atrás, presentándonos las características de cada una de ellas. Mi querido Paco, yo quiero agradecerte, por supuesto, como siempre, que nos hagas el honor de estar con nosotros. Y yo lo primero que te preguntaría, amigo, es, ¿en qué lugar sitúas a Beatriz Gutiérrez Müller en comparación con las primeras damas que ha habido en nuestro país? ¿Y qué diferencias notaste, si es que las hubo, en relación con otras? No, Jesús, primero, gracias por invitarme, como siempre. No, hay muchas diferencias con todas las otras, sobre todo si incluyes a las últimas tres o cuatro, hay una gran diferencia. Una mujer que verdaderamente no tenía afán de protagonismo, comparado con Margarita Zavala, con Marta Sagún, pero tampoco tenía esa especie de sumisión que mostraba a la esposa de Cedillo, por ejemplo, o la que tenía la esposa de Salinas de Gortari. Una mujer más educada, a- más dedicada a sus labores de investigación. Eso no quiere decir que fue mejor, pero lo que quiero decir es que hay que hacer una revisión verdaderamente ya con calma, sin todo ah, ese, esa polarización social que hay en torno a la familia López Obrador Müller. Hay que hacer una revisión de ella, por ejemplo, en los sectores educativos, donde tuvo bastante influencia, en el sector cultural. No tuvo el papel de otras, ciertamente, no lo tuvo, pero su figura fue importante al lado de López Obrador, lo representó en varias ocasiones. Es decir, no fue una mujer que llegó a quedarse callada, pero no fue una mujer con mucho protagonismo. Ella dice que regresa a lo suyo, sí, pues es una investigadora, es una académica, este, y las presiones en de ser la esposa del presidente, primera dama, como la quieran llamar, la sacó de esa zona de confort que tenía. Hubo ocasiones que peleó en redes sociales, salió de redes sociales. No, creo que el papel de Beatriz Gutiérrez Müller hay que este, estudiarlo con mucho cuidado, pero hay que meternos en las áreas en las que ella tuvo influencia. ¿Sí? No tuvo ambiciones políticas, no, absolutamente no las tuvo. Yo recuerdo mucho en los últimos meses antes de las elecciones, la relacionaban con un cargo en el gabinete o el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo. En muchas cosas, la realidad es que creo que después de lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas, sobre todo, ella ya tenía un plan trazado para su vida. Sí, un plan trazado, un esquema, y tiene un hijo todavía, tiene un hijo con López Obrador, así que creo que va a dedicar muchos labores de eso, pero yo siempre en ese sentido digo, hay que hacer una gran revisión histórica de cada una de las decisiones que tomó, los, hay que tomar, hay que estudiarla cuando fue a representar a México, al presidente López Obrador, y hay que ver la influencia que tuvo. Yo estoy convencido por lo que vi, que tuvo gran influencia en el sector educativo, en el sector cultural, pero hay que hacerlo ya sin el apasionamiento de estos 6 años que para ella, supongo también, igual que para nosotros, fueron como un remolino, ¿no? Envueltos un día con escándalos, otro día con escándalos, muchos de ellos derivados del odio a la familia López Obrador. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí, yo creo, separada de todas, sí, porque no fue una mujer política, sobre todo las últimas, las últimas tres, ¿sí? La gaviota sí tenía ambiciones,
no políticas, pero ambiciones de dinero. La gaviota tenía ambiciones de ser protagonista, la mujer que mandaba en este país, aunque no mandara nada, pero sí la mujer que, escándalo, la mujer que quería figurar, la mujer que quería ser amiga de reinas, la mujer del glamour. Y comparada con Marta Sagún y con eh, Beatriz, con la esposa de Calderón, ¿sí? Margarita Zavala. Perdón, Margarita Zavala, de pronto se me atrapó ahí con Margarita Zavala, no tuvo una sola ambición política, ni una, ni una. Así que fue una mujer más discreta, pero yo digo, hace falta hacer una revisión histórica con calma, sin apasionamientos, lo mismo que hacer una revisión de Andrés Manuel López Obrador, que ya te permite revisar a partir del 1 de octubre, te permite revisar bien toda la herencia de la esposa del presidente, la herencia del presidente de la República, o en ese momento va a ser expresidente. Creo que hay que hacerlo sin apasionamiento, ¿no? Lo que te da, pero de momento yo digo, sí fue diferente a Margarita, a, a Marta Sagún, a la Gaviota, pero no fue una mujer sumisa como la esposa de Cedillo, la de Salinas, como Paloma, Cordero de la Madrid. Una mujer que todavía no le encuentro el papel porque ella tampoco lo encontró. No quería ser protagonista, no fue, pero fue protagonista, ¿por qué? Porque ahí estaba su figura. Y te digo, yo lo que veo es que influyó mucho en educación y cultura, pero hay que hacerlo con calma, igual que López Obradorismo, Jesús. Oye, ¿qué tan complicado es, ahorita que mencionabas, ser la esposa de este tipo de personajes? Por un lado, te topas, para no irnos tan atrás, con Fox, que para bien o para mal fue el presidente de la alternancia, ¿no? Un personaje que cargaba con esa responsabilidad de ser el primer presidente de oposición, aun y cuando en el sistema económico fuera exactamente lo mismo que su antecesor, en el papel para la gente era distinto en ese momento que llegara un personaje como Vicente Fox Quesada. Después, Margarita Zavala, que es esposa de un presidente que llega a través de un fraude como tal y en un país dividido a raíz precisamente de esta elección. Aterrizamos en una Angélica Rivero, que es esposa de un presidente telegénico, de un presidente surgido de los intereses televisivos, ella misma una actriz, y ahora nos topamos con una intelectual, con una académica, ¿no? Con una escritora que va de la mano de un líder social, como se ha definido la figura de Andrés Manuel López Obrador. Estas diferencias entre los personajes y cómo llegaron al poder marcaron ciertos derroteros de las llamadas primeras damas. No, absolutamente, absolutamente. Mira, por ejemplo, a Beatriz Gutiérrez Müller le toca una época de odio, de una época en la que la prensa verdaderamente estaba volcada para atacar no solo a López Obrador, a la esposa, a atacar a sus hijos, a su hijo menor. ¿Sí? Le tocó una época muy diferente, con una prensa que no había. Yo no estoy impresionado todavía con el comportamiento de la prensa. No es que no la haya conocido, trabajé con esa prensa, pero verdaderamente a mí me impresionaba la forma de atacarla, la forma de atacar a su hijo menor de edad, Mm. ¿sí? Y yo supongo que eso debe ser mucha presión. Margarita Zavala Gómez del Campo, a Martita, la Gaviota, fueron, a pesar de que publicaban sobre ellas, fueron muy cuidadas por la prensa. ¿Y por qué cuidadas, aunque publicaban de ellas? Porque, pues, nada más hay que ver la cantidad de recursos que derrocharon Peña y Calderón y Fox. Fox gobernó para la prensa. Digamos, entre comillas, lo que significa gobernar. Fox les entregó todo. Calderón, 35,000 millones de pesos. Nada más, además los controló. Hay que ver lo de junio de 2011, cuando sentó a 700 entre editores, dueños, periodistas estrella o los no ilustrados, los llamaba Genaro García Luna y los controlaba. Peña, 40,000 millones de pesos, y hay que ver, los periodistas armaron, muchos de ellos, empresas para que les triangularan recursos. En el caso de Beatriz, la verdad es que estuvo como, era un tiro al blanco.
del odio de todos los periodistas, y decir todos es todos prácticamente. Si no hubiera habido redes sociales, a esa mujer se la acaba. Entonces, por eso digo, sí hay que hacer, perdón, primero le tocan condiciones diferentes. Una prensa que no entendió su papel, que nunca entendió su papel, una prensa que dejó de ser el mensajero, eh, el mensajero entre los grupos de poder y los grupos fácticos de poder, para ser una prensa no crítica, Jesús, que eso debe ser el papel de un periodista también, entre otros. No, una prensa llena de odio, llena de saña, llena de algo, llena de rabia. Y eso claramente limitó mucho también el papel de Beatriz Gutiérrez. Yo no sé qué habría pasado, porque eso es entrar al terreno de la especulación, si le hubiera tocado, por ejemplo, la prensa que le tocó a Margarita Zavala Gómez del Campo, ¿sí? O qué habría pasado si le toca la prensa que le tocó a Vicente Fox, a Marta Sagún Jiménez. Habría sido muy diferente, pero las presiones, te digo, yo creo que, o no creo, estoy convencido que hay que hacer una revisión histórica sin apasionamientos, hay que revisar cada cosa que hizo, hay que ir como a todas las fuentes de investigación, y desechar todo ese odio y luego ver el papel que ella jugó, pero de entrada lo que yo te digo es, a mí me impresiona el odio, la rabia, el rencor que tuvo esa vieja prensa con la familia presidencial. Verdaderamente creo que es sin ser especialista, digo como que necesitamos un psiquiatra. ¿Cómo sobrevivió Beatriz Gutiérrez Müller? No lo sé, pero yo supongo que en ocasiones se aislaba de esa prensa. No sé cómo escribió este último libro, pero eran ataques todos los días, y a mí me impresionó cómo aguantó cuando ofendían a su hijo menor. Ella tuvo que salir a pedir una especie de paz, ¿no? Con los hijos no. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado, pero son condiciones que yo nunca había visto, que no me esperaba y que me impresionan y que yo digo, ahora hay que hacer una revaloración del papel de los periodistas al lado del comportamiento de la esposa del presidente. O sea, Claro. no con el presidente ya sabía lo que iba, sabía que estaba, sabía que era uno de los hombres más queridos, sí, pero el más odiado quizá por la prensa, aún antes de empezar. Y eso no digo, él lo sabía, pero en el caso de Beatriz, no creo que ella siquiera haya esperado tal cantidad de virulencia de la prensa. Eso no quiere decir que todo está bien. Lo que insisto es, hay que revisar cada día que ella estuvo fuera de la prensa y, y entender qué papel jugó en el sector educativo, en la Secretaría de Educación Pública, en la, en la cultura. Creo que sí tuvo mucha influencia, pero pues hay que empezar a analizarlo desde, te digo, fuera del odio con el que la vio la prensa. Oye, y en ese punto, por ejemplo, esta figura, como bien lo señalas, Andrés Manuel López Obrador llega efectivamente con un enorme respaldo popular, pero una prensa que desde el primer día de su campaña, y no hablo de esta, hablo del 2004, cuando inicia ese periplo rumbo a la presidencia 2006, posteriormente 2012, finalmente 2018, una prensa que lo tenía en la mira. O sea, los medios corporativos jamás aceptaron la figura de López Obrador y aunque de repente le abrían espacios como el caso de Televisión Azteca, tenían muy claro cuál era la intención de criticar absolutamente la mayoría de las cosas que él hiciera, porque a final de cuentas tú y yo lo hemos platicado que Opaco es una prensa capitalista y como prensa capitalista defiendes esos intereses capitalistas. Pero aquí el papel que ella juega, Beatriz, en comparación con Margarita, la comparación con Angélica Rivera, comparación con Marta, en los momentos complicados de sus gobiernos, porque a final de cuentas sí hubo momentos complicados que los manejaron, como bien dices, con una prensa más tersa, situaciones, pero por ejemplo, cuando Margarita Zavala trata de defender a Calderón por la guerra contra el narcotráfico, o cuando Angélica Rivera es expuesta, cuando tiene que salir a decir que la Casa Blanca es de ella, ¿no? O el caso de Marta Sagún, quien se convierte de repente en la censora de las críticas al gobierno de Vicente Fox Quesada. ¿Cómo valoramos este papel de respaldo a cada uno de estos personajes en cada uno de estos escenarios? Oye? No, bueno, mira, el caso, por ejemplo, yo
lo veo muy claro. Por ejemplo, a Margarita Zavala Gómez de Campo. Ella intentó siempre evitar la mirada con la prensa, evitó ver el sexenio de su esposo. Margarita no vio nada. Es decir, no es que no haya visto, es que no lo quiso ver. Es que ahí están las pruebas. Es que en el momento que pudo influenciar, lo hizo. Ahí es el caso de la guardería ABC. Ella, yo digo, caminó sobre un mar de cristal muy delgado, tratando de evitar todo, que no la tocara nada. ¿Por qué? Pues porque tenía ambiciones políticas. Lo mismo hizo Marta Sagún Jiménez. En el caso de Angélica Rivera, la cuestión es, ella no tenía ambiciones políticas, pero ella tenía ambiciones sociales a través de la presidencia de la República. Quería ser vista como lo que parecía o lo que era para ella, una reina. ¿Sí? ¿Cómo lidiaron? No, pues no supieron, ninguna supo lidiar con el escándalo. Margarita se escondió, Martita después se refundió allá en Guanajuato, la gaviota también, y Beatriz ha dado la cara, ha dado la cara, ha sostenido con interés el papel de la esposa del presidente, porque siempre dijo no va a ser primera dama. Yo he dicho, no es la primera que lo dijo, María Esther Zuno Arce lo hizo, la esposa de Echeverría. Este, eh, Intentó enfrentar con interés y sacó fuerza cuando ofendieron a su hijo. ¿Sí? Pero trató de dignificar el papel de esposa, el papel de la esposa del presidente. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Yo digo, hay que revisar en el contexto de qué se dio cada decisión de ella, en el contexto de qué dijeron los periodistas. Yo digo, en el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, no enfrentó a una prensa capitalista, enfrentó a una prensa pandillera. O sea, contrario a Margarita, a Marta, a la Gaviota, que enfrentaron a prensa capitalista que se callaba con dinero la mayoría, porque a la Gaviota le tocaron dos, tres buenas cosas, como la Casa Blanca, pero lo arreglaron con dinero. Contra ellos, ella se enfrentó a la prensa capitalista. Beatriz no, Beatriz se enfrentó a una prensa pandillera. Cuando el presidente decía que iban todos en conjunto, la verdad es esa, parecían una pandilla, una prensa de gángsters, una prensa que te digo, a mí me impresiona esta prensa, la forma, por la forma en la que atacó a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿sí? Pandillera, con saña, a, una prensa gangsteril. Y no solo lo digo, ahí está todo lo que hizo esta prensa. ¿Cómo enfrentas a eso? Pues de pronto estando o teniendo un papel muy discreto. Y eso intentó mantener, logró mantener la discreción. Te digo, hay que revisarlas, lo que hizo en educación, lo que pasó en cultura. Así que enfrentó a una prensa pandillera que de pronto no sabía cómo atacarla, pero buscaba. Y a mí eso es lo que, de momento, lo que más me impresiona. Ya te digo, cuando haga la revisión, que la tengo que hacer porque eventualmente voy a tener que publicar un capítulo para actualizar ese libro. Ujú. Este, ¿qué va a pasar? Pues te digo, no lo sé, pero yo de momento no veo ese papel. Lo que veo es cómo enfrentas a una prensa que todos los días sacaba los cuchillos para actuar en pandilla. Ay, yo no lo sé, la verdad, no me había tocado verlo, creo que a No. ninguno de nosotros, Sí, no, a no, no. ninguno de nosotros. Y por eso hay que revalorar, hay que hacer esa revisión, pero tomando en cuenta esto, que ella, como ninguna primera dama o ninguna esposa de un presidente, enfrentó a una prensa pandillera y gangsteril. Una prensa despiadada, que no se tocó la ética mínima para atacar a su hijo. Y eso a mí, yo sigo impresionado. Hay que ver a las redes cómo las bañaban. Que las redes no son de este país, no, pero hacen mucho y dicen Claro, mucho de lo que fue esa prensa. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, unos más, otros menos, estamos inmersos en las redes sociales. claro. Y a ella la castigaron sobremanera por ser esposa de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo la osadía de casarse con el hombre
más odiado por la prensa de este país, más odiado por la prensa, no odiado por la gente. Andrés Manuel es un hombre muy querido y yo digo que cuando se haga una revisión de su gobierno, va a ser después de Lázaro Cárdenas, el presidente que mejores resultados dio, el hombre más querido de este país. Yo todavía recuerdo a mis papás cuando hablaban de Lázaro Cárdenas, como Tata Lázaro. Así que supongo que en una par de generaciones la gente mayor, la gente joven que se benefició o alcanzó beneficios con López Obrador a través de programas sociales, va a hablar muy bien de López Obrador. Claro. Aquella prensa va a tener una revisión muy cruel. Sí, pero incluso nosotros vamos a tener desde ya, yo te digo, una revisión de esa prensa que, ¿cómo comparas el papel de una esposa del presidente cuando para las otras el trato fue muy terso? Claro. Si bien te digo, de pronto algún reportaje duro, a la Casa Blanca estuvo a punto de tirar el gobierno de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, yo no lo creo, no creo que la hubiera tirado No, cada periodista de este país, pero bueno, finalmente hubo. Pero al final fue todo terso. ¿Por qué? Por el dinero, los miles de millones de pesos que salían de la presidencia para apoyar a los periodistas. En el caso de Beatriz, no hubo ningún apoyo y el ataque fue descarado. Así que hay que hacer la revisión conforme a los ataques que se dieron de la prensa, a los ataques despiadados de las redes sociales, y eso yo creo que marca claro. mucho. De hecho, por ejemplo, ahora que el presidente anunció que se va a su rancho en Palenque, allá en Chiapas, y que ella se queda por acá, hay como un mar de especulaciones, ¿no? Cuando a mí me digo, me parece normal, ¿por qué? Porque el presidente, imagínatelo aquí en Ciudad de México, ella no ha terminado su vida laboral. Claro. Entonces, me parece normal que se quede, pero te digo, sí hay que revisar el papel de Beatriz Gutiérrez Müller, pero hay que al mismo tiempo revisar el papel y su comportamiento en el papel que le tocó jugar con una prensa pandillera y gangsteril. Oye, en ese punto que acabas de tocar, que Paco, más allá de la silla del águila, es decir, Marta Sagún, como dices, desapareció públicamente, el que anda haciendo el ridículo en Twitter es Fox, ¿no? El caso de esta Margarita Zavala sigue activa en política, ¿no? Trató de fundar su partido político, no ha podido zafarse de la imagen de Calderón en ningún sentido. Angélica Rivera siguió su vida, no ya ni siquiera dentro de las telenovelas, sino más bien en el jet set y todo ello. Y como bien lo señales, Beatriz Gutiérrez Müller no ha acabado su vida activa, su vida como escritora, como tal. ¿Cómo sientes tú, y ya lo decías, hay que hacer esta revisión, pero cómo sientes tú en este momento que trata a cada una de ellas la historia como su papel de primeras damas? Como se merecen, las tratan con el papel que jugaron, ¿sí? Ambiciosas, turbulentas, despiadadas. Margarita Zavala es una mujer despiadada. Mm. Hay que ver, digo, no el caso del ABC, 72 matanzas colectivas. Hay que ver, esta mujer no dijo nada de García Luna y sabía todo de García Luna, pero hay que ver el papel de Martita igual. Ella fue la que incrustó a Genaro García Luna en el primer círculo del poder. En el caso de la gaviota, ella sabía cómo era Enrique Peña Nieto, así cómo las trató la historia, las trata como lo que son, ambiciosas, vulgares y trepadoras. ¿Cómo van a tratar a Beatriz Gutiérrez Müller? Bueno, por lo menos ahora digo, no le conocemos. A estas alturas, ¿cuántos escándalos conocíamos de Marta Sagún? ¿Cuántos de Margarita Zavala? ¿Cuántos de la Gaviota? Estaban llenas de escándalos. En este caso, todavía no le conocemos un caso de corrupción, no le conocemos un caso de triangulación o de triangular recursos a través de empresas fantasmas. Es decir, todavía no le conocemos algo que le conocemos a los demás. La historia te trata como lo que eres. Independientemente de la revisión que se tenga que hacer, digo, por lo menos hay que ver el papel que a estas alturas teníamos de la esposa de Cedillo, por ejemplo, Ujú. de la esposa de Salinas, ¿sí? De cada una de ellas
Así que la historia las trató como lo que son, ¿sí? Todas ellas, la mayoría quiso ser la madre nacional, la conciencia de este país, la conciencia del presidente, que fueron ladronas, todas, de la gaviota para atrás, ladronas, ambiciosas, trepadoras. Hoy no le conocemos un escándalo de ese calado a Beatriz Gutiérrez Müller. Todavía no se lo conocemos. ¿Lo hay? Bueno, pues no saltó ahorita y en la revisión que se haga seguramente saltarán algunas cosas, pero como estas, eso yo digo, superar lo que hicieron las primeras damas anteriores en cuestión de corrupción está complicado. La historia es muy, suele ser generosa con quienes se portan bien, pero te digo, yo insisto, eh, nunca conocimos muchas cosas porque la prensa ocultaba. Hoy no ha ocultado nada la prensa, no solo no ha ocultado, ha exagerado, ha mentido, ha especulado, ha hecho lo que quiere, sin ética, sin profesionalismo, sin nada. Es desesperanzador ese papel de la prensa, Jesús. Y yo por eso te digo, cuando uno tiene que valorar el papel de una primera dama, hay que ir a la prensa y hay que ver el comportamiento. Y ya ves, Peña, Calderón y hacia atrás compraron, todos tenían o comprada o sometida a la prensa. Después, la historia mostró que eran lo que no eran, ¿sí? Y con Beatriz Gutiérrez Müller, ¿qué más? Pues ya lo mostró toda la prensa, aunque no exista, aunque no exista, ¿sí? Aunque no exista, entonces, eh, hay que revisarlo todo con mucho cuidado, pero yo creo que la historia no va a ser tan grosera con ella, de momento, de momento. ¿Sí? De momento, pero no creo que la historia vaya a ser tan grosera con ella como ha sido con todas las demás a la hora de revisar su papel, no como primera dama, como esposa del presidente Lazo. Mi querido Paco Cruz, amigos, amigas de la comunidad, si no lo han leído, léanlo de Las Damas del Poder, de este gran maestro, mi querido Paco Cruz, uno de sus tantos libros que vale tanto la pena para ir entendiendo todo el entramado político, de seguridad, en fin, de nuestro país. Mi querido Paco, yo siempre estoy agradecidísimo contigo que estés aquí en nuestra comunidad, oye. Jesús, pues todavía tenemos, mira, yo digo que todavía no acaban las elecciones, aunque hoy seguramente ya acabaron. Yo digo que acaban el 1 de octubre después de la toma de posesión de la presidenta electa. Sí, hoy sí ya es presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces se acaba y entonces tenemos que empezar a hacer una revisión de cada cosa y para poner cada cosa en su lugar. Pero ya sabes, Jesús, muchas gracias, como siempre, por la invitación, que son temas que me gustan, que te gustan y que hay que conocer.